escritos de Luisa y sus explicaciones, pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, que no sea yo quien explica esto, sino que seas tú con la Santísima Virgen, con el Padre, con el Espíritu Santo, con los ángeles y con los santos. Santos querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles, volad en nuestro socorro, los suplicamos, venid en nuestra ayuda. San Miguel, San Gabriel, San Rafael y el ángel de la guarda, volad en nuestro socorro, los suplicamos, venid en nuestra ayuda. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a la divina voluntad. A ver, en el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, este numeral dice lo siguiente: todo lo que Cristo vivió hace que lo podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros. Mire, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Esa es la divina voluntad. Vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. Esa es la divina voluntad. El Señor le dice a Luis: yo quiero que ustedes vivan en mí y yo vivir en ustedes, lo que dice el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la finalidad de la divina voluntad y esa es la finalidad que tiene Dios para todos sus hijos, que nosotros podamos vivir en Él y que Él pueda vivir en nosotros. Entonces dice, esta es la finalidad de nuestra vida, vivir en Cristo lo que Él vivió y que Él lo vive en nosotros. Todo lo demás, sacramentos, oraciones, ayunos, mortificaciones, penitencias, son medios para obtener esta finalidad. Y si no lo logran, los reducimos a medios poco fecundos. No los dejamos producir su fruto completo. Hay personas que de pronto rezan el rosario todos los días. Hay personas que de pronto van a la misa todos los días, pero verdaderamente no experimentan un cambio, no dejan que su alma cambie. Y yo les digo, ¿por qué? Si yo les hiciera esa pregunta en estos momentos a ustedes, ¿ustedes qué me responderían? Una persona que va a misa todos los días, una persona que reza el rosario todos los días y no experimenta ningún cambio. ¿Por qué? Yo siento que es por la soberbia, Piña. No dejan que entre realmente Dios en sus corazones. A ver, ¿quién más? Por ahí va la cosa. ¿Quién más me respondería? Hola Piña, yo creo que porque la gente repite y repite y no tiene ni idea de lo que está haciendo o lo que hace, solamente repite, son como culturas. Ya. Mire, ¿sabe lo que dijeron las dos? Ahí tienen parte de la verdad. Pero ¿sabe qué es? Es porque no entregan su voluntad a Dios. Cuando yo no le entrego mi voluntad a Dios, entonces Dios, ¿qué me va a poder cambiar? Como dice Adriana, ve, como dice María, yo sigo con la misma soberbia, porque yo no quiero que Dios me cambie. Yo oro para que Dios haga mi voluntad, no para hacer yo la voluntad de Dios. Entonces, cuando tienen un contratiempo, cuando tienen alguna cosa, entonces se ponen bravas con Dios, porque verdaderamente no quieren entregar su voluntad, sino que porque uno cree que reza, entonces se lo merece todo. Y no puede haber cruces, no puede haber dificultades. Ah, pero ¿por qué me pasó esto si yo rezo y si yo voy a misa todos los días? ¿Y por qué esto? No, porque verdaderamente lo que dice es la soberbia y rezo por rezar, como por sentirme ahí bien un poquito, pero no quiero cambiar mi vida en nada. En nada la quiero cambiar. En nada la quiero cambiar. Yo me acuerdo que hace por ahí unos 25 años que se empezó este grupo, 26 ya.
y se metieron unas personas que vivían en unión libre. Y bueno, y al principio pues yo dejo para que la gente vea y conozca a Dios y después quiera pues cambiar su vida. Y ya llevan como 7, 8, 9 años más o menos y no todavía viviendo en unión libre. Entonces yo me reuní con ellos y les dije, venga, ya llevamos tanto tiempo en la divina voluntad y yo los veo que ustedes participan muy bien, rezan el rosario bien, me dicen que van a la misa y todo, pero no han cambiado su vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Ah, es que nosotros vivimos muy bueno así y si nos casamos, entonces se nos va a dañar la vida. Entonces le dije, no, entonces es boba que sigan en el grupo, porque Dios lo primero que dice para la divina voluntad es que nosotros no podemos convivir con el pecado. Si caemos, sí, levantémonos, lógico, porque somos débiles. Pero yo viviendo en pecado y no querer salir de él, entonces de nada vale. No me valen los actos, no me valen las misas, no me vale el rosario, no me vale nada, porque yo no quiero cambiar el estado de mi pecado. Chao, mami, que la Virgen y el Señor te acompañen. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí, y no volvieron. Y ahí están en pecado mortal. No quieren cambiar su vida. ¿Por qué? Porque están instalados en el pecado. Y al estar instalados en el pecado, pues yo no quiero cambiar, ahí estoy bien. Rezo es para que mi conciencia esté un poquito tranquila, pero no va a estar tranquila. Piña, una preguntita, muy buenos días y buenos días para todos. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, señor, muchas gracias. Piña, una preguntita. ¿Existe la posibilidad de que lo material tenga un balance con lo espiritual? Es decir, voy a ser un poco más concreto. Todos estamos llenos de Dios, pero al mismo tiempo tenemos ese lado material que lo lleva a uno a pensar, uy, qué rico tener esto, qué rico comprar esto, que no sé qué. Y a veces pienso que el ser humano no encuentra un balance y cree que entregarse a Dios es mucho sacrificio frente a ese deseo material que uno tiene. Entonces la pregunta es, y a veces escucho uno a las abuelitas, es que usted, si ve usted por estar pensando en lo material, es que no logra estar con Dios y que no sé qué, bla, bla, bla. La pregunta concreta es, ¿Dios está también, o ayúdame a entender a qué punto y hasta dónde Dios lo acompaña Espera que a se uno? botaron estos perros. Tranquilo. No sé si me hago entender, pero hasta qué punto y hasta dónde va ese equilibrio entre lo que yo quiero como humano y hasta dónde va y me acompaña para alcanzar lo humano, lo espiritual. A ver, mira, por eso todo eso lo tenemos que poner en la voluntad de Dios. Tenemos que ponerlo eso en la voluntad de Dios. A ver, porque nosotros viviendo en la voluntad de Dios, hay por ejemplo una frase de la Biblia que a mí me enamora y es, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás. Trabajo, dinero, de todo. Hay veces que a nosotros el Señor, a muchos no nos puede llenar de dinero al principio porque nuestras almas se pierden. ¿Cuánto ve ustedes a unas personas que tienen dinero y se vuelven soberbias? No tanto las que han tenido dinero toda la vida, no, porque las que han tenido dinero toda la vida, la mayoría son sencillas. La mayoría, no todas, porque siempre hay sus excepciones. Pero son las personas que no han tenido y lo consiguen y creen que ya están por encima de los demás. No todas tampoco, no todas, porque hay siempre sus excepciones. Pero hay que dejarle esa parte a Dios.
Yo conozco varias personas, conozco porque conozco varias personas. Y mire, le piden a Dios que no les mande más dinero y el Señor les manda y les manda y les manda y les manda y les manda. Y ellos dicen, Señor, yo ya no puedo, yo ya no quiero más dinero, ya estoy muy complicado con estas cosas. Y reparten dinero para obras de misericordia, para ancianatos, para cosas de niños, regalan casas cada año. Y entre más regalan y entre más dan, más el Señor les manda. Y como dice en la palabra de Dios, que yo devuelvo el 100 por 1, porque dar es una bendición. Y puede que el dar usted no lo reciba en dinero o eso, pero también lo recibe en gracia, lo recibe en salud, lo recibe en un poco de cosas que son hasta más importantes que el dinero. Yo con una salud bien buena, pues, o también con mucha plata y bien enfermo que no puedo hacer nada, entonces el equilibrio lo da la divina voluntad. ¿Cómo estás tú en esa relación con Dios? La palabra de Dios también nos dice, Señor, que yo no tenga tanto que me olvide de ti y que yo no tenga tampoco que reniegue de ti, nos dice el libro del Eclesiástico. Mire, al Señor dejémosle eso. Digámosle, el Señor, si estamos con Él, vamos a vivir bien. Vamos a vivir bien. Puede que nos ponga pruebas para apretarnos alguna cosa, pero después nos suelta. Y si Él nos quiere dar el dinero, nos lo da. Bendito sea si viene, porque tener plata es muy bueno. Pero también corre uno el riesgo de lo que dice la palabra de Dios, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahí también hay un abismo que uno se puede perder. Y todo lo da Dios, toda esa bendición lo da Dios. Yo les contaba a ustedes la otra vez, mi papá, por ejemplo, tenía una memoria fotográfica. Mi papá leía una cosa y casi se la sabía de memoria, casi se la aprendía de memoria. Y escribía muy bien y hacía versos muy bonitos y cartas muy bonitos. Siempre en su trabajo lo escogían a él para todos los discursos de todo. Y el gobernador lo llamaba, o el alcalde, para que le hiciera los discursos o eso y todo, pues era una eminencia en eso y una memoria fotográfica. Y mi papá terminó con Alzheimer. Y mi papá me decía en su enfermedad, mijito, yo esa mente tan prodigiosa que tenía y ahorita se me olvidó el nombre hasta algunos de mis hijos. Qué tristeza, qué enfermedad tan dura. Pero siempre nos apoyamos en Dios. A él puede que se le olvidaran muchas cosas, pero no se le olvidó contestar las oraciones de la misa porque yo me lo llevaba todos los días para la misa. No se le olvidaron los misterios del rosario ni contestar el rosario. Nunca se le olvidó el nombre de mi mamá. Nunca se le olvidó el nombre mío, que yo estuve siempre ahí. Él me decía Pitos, Pitos, vea, tal y tal cosa. Y listo, mi papá, y hacía pues cosas muy charras ahí dentro del Alzheimer que vivía. Yo me acuerdo que íbamos a un restaurante y él combinaba todo, mis hermanas y eso sufrían. Ay, qué pena, mi papá está combinando todo, echa el jugo allá al seco, todo eso le queda revuelto, que yo no sé qué. Y yo les decía, ¿y para qué vamos a sufrir por eso? Si él le sabe bueno así. Y si la gente no lo entiende, pues es problema de la gente. Él no está haciendo nada malo, está revolviendo todo. Al fin y al cabo todo se le va a revolver en el estómago también. Si come de a poquitico, si trincha un pedacito de carne, después un poquito de arroz, un poquito de ensalada, después se come el postre, después se toma una copa de vino, todo eso le va a revolver en el mismo estómago. Él ya lo revolvió y le sabía así, bueno, entonces ¿para qué sufrir? Que miren los meseros ahí y la gente mire así como hay veces con asco. Eso es problema de la gente, no suframos por eso. Entonces, Andrés, es
el Señor nos da las cosas como nosotros las necesitamos. Si hay veces no nos da el dinero que nosotros pensamos, es porque nos podemos perder. Es porque nos podemos perder. Y lo que tú decías, una cosa, Andrés, hay veces nosotros no tenemos límites. Nosotros no tenemos límites. Cuando apenas estamos empezando, entonces decimos, ay, aunque sea una motico para ir al trabajo, y el Señor nos da la moto. Y después hay el carrito para no mojarme, porque tal y tal cosa, y nos da el carrito. Y después, ay, Señor, yo ya no quiero este carrito, yo ya quiero este mejor. Ay, Señor, yo ya no quiero el carrito, yo ya quiero una SUV. Ay, Señor, yo ya no quiero una SUV, quiero un Mercedes. Y de ahí ya nos queremos y miramos el Lamborghini y el Ferrari, se nos salen las balas. Qué bueno yo tener un Lamborghini para salir volado por estas avenidas y que me vean en un Lamborghini y todo. Se le sale a uno el ego. No, hay que dejar que el Señor le dé a uno. Y entre más desapego tenga usted, más el Señor le va a dar. Entre más caritativo sea usted, más el Señor le va a dar. Yo a veces me pongo, cuando salgo de la misa, que hay tantas personas ahí necesitadas y tiradas ahí en la iglesia, unos haciéndose los enfermos y otros porque realmente lo necesitan, y pidiendo unas monedas, no siquiera billetes, sino unas monedas. Y hay veces la gente la saca, pero con rabia, y les da como con rabia. Unas monedas, ¿qué son unas monedas? En ningún país unas monedas son plata, en ningún país del mundo. Si usted dan unas monedas, no se va a quebrar. Y uno ve a la gente que saca con rabia y les da, o como si les estuviera dando una millonada, unos centavos ahí de dólar. Y después los ve uno en los mismos grupos de oración. Ay, Señor, qué rico yo ganarme un baloto para yo hacer hartas obras de misericordia. Mire, si usted no es sino capaz de dar unas monedas ahí al que está, cuando usted se gane un baloto, ya ni las da. Ya ni las da. Haz que me dé el Señor ese baloto o ese loto para yo hacer hartas obras de misericordia y ayudarles a los ancianos y ayudar a mi familia y ayudar a toda cosa. Pero ¿cuántas veces no le ayudas a tu familia teniendo o a un hermano que necesita un mercado o alguna cosa y estás esperando un baloto para darle un mercado? ¿No? Cuando lo tengas antes lo vas a humillar más. Entonces no nos podemos meter mentiras. Y es el desapego que nosotros tengamos. Un ejemplo bien precioso para eso lo tenemos en la Biblia, con Salomón. Cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, Salomón, ¿qué me quieres pedir? Y yo te lo doy. Dime qué quieres. Y Salomón le dijo, Señor, yo lo único que quiero es sabiduría para poder gobernar a mi pueblo, que tú me des sabiduría para yo ser recto en mis decisiones para mi pueblo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Salomón, qué belleza lo que tú me pediste. Me pediste sabiduría y te voy a dar sabiduría como a ninguno se le ha dado ni a nadie más se la voy a dar. Solamente tú tendrás esa sabiduría porque ni siquiera me la pediste. Pues, porque me pediste para gobernar al pueblo. Y te voy a dar dinero como a nadie se lo he dado, porque no me lo pediste. Y nadie ha sido, ningún rey en el mundo ha sido más rico que Salomón. Ningún rey en el mundo. Ninguno. Y nadie ha tenido la sabiduría de Salomón. Entonces, ¿sabe qué es lo bueno de la divina voluntad? Que yo le entrego todo a mi Señor, mi futuro. Y cuando yo estoy en la divina voluntad y le entrego mi futuro a Dios, mi futuro va a ser bueno.
puede que tenga dificultades, pero el Señor siempre me va a sacar adelante. Siempre me va a sacar adelante. Siempre el Señor va a estar ahí conmigo. Mire, yo les digo una cosa, yo trabajo para Dios y yo no le cobro un peso a nadie. Y hay veces he tenido dificultad para pagar la matrícula de mis hijos y eso, porque están en una universidad privada y es costosa. Pero siempre el Señor me ha dado para eso, sin yo pedirle a nadie, porque no pido. En el grupo nunca pueden decir, vea, Piña pidió para la matrícula de sus hijos en la universidad, Piña pidió para comprar un carro, Piña pidió para pagar la cuota del carro, Piña pidió para el mercado, Piña pidió para esto. Para nada. Yo para lo único que pido es cuando vamos a hacer algo del grupo, por ejemplo, lo de la página que ya la vamos a montar y después vamos a montar el canal, pues ahí sí le pido colaboración a la gente, porque entre todos eso es algo de todos para Dios, no es algo mío. Si fuera algo mío no pediría. Pero Dios siempre tiene ahí la solución. Si tú estás con Él, espérelo, porque no es cuando tú lo pidas. Ah, Señor, es que aquí, no. Él lo da en el momento preciso y como es. Y si no lo da, es por algo. Es por algo. ¿Cuántas veces uno no se vara en el carro, que está en unas cosas de Dios y se vara en el carro, no le prende, o una llanta estallada, y usted se demoró un ratico, no pudo hacer la vuelta que tenía que hacer, pero ¿por qué se demoró? Y uno dice, bueno, por algo fue, por algo fue. Yo la otra vez iba para la misa de Afán. En ese tiempo yo no tenía carro, tenía una motico. Iba para la misa de Afán porque iba para misa 7 y ya faltaban 3 minutos y todavía me quedaban, iba siempre rápido en la moto. Bueno, vi el semáforo en verde y aceleré. Cuando sentí una voz que me dijo, frena, frena, frena. Y yo frené. Y estaba el semáforo en verde. Y yo frené. Y yo que freno y pasa un bus, yo no sé a qué velocidad, pero se tragó el semáforo en rojo, pero pasó a una velocidad que donde yo hubiera pasado todavía estaría cayendo, todavía no hubiera caído. Me hubieran partido, mejor dicho, hubiera quedado, quién sabe cómo, hubiera muerto. Y si no, pues partido por todas partes. Entonces es entregarse uno a la voluntad de Dios, que eso es lo que quiere Dios. Y si tú estás hoy con Dios, el futuro tuyo y el futuro de tus hijos va a ser bueno. Dios te va a ayudar. La Virgen te va a ayudar. Por eso nosotros no nos debemos preocupar, que no, es que mi hijo no está convertido, es que mi hija no está convertida o ninguno de los dos está convertido, es que les falta mucho esto y mire este tiempo como está, se van a perder, se van. ¿Cómo que se van a perder? ¿Cómo? ¿Cómo que tú estás hoy y le tienes aquí y le tienes miedo al futuro? Que mire esta carestía, que mire esto. No, tú estás con Dios y Dios te va a ayudar. Familia que reza unida permanece unida. Dios te va a convertir a tus hijos. ¿Cuándo? Déjeselo a Él. Déjeselo a Él. Usted no le ponga el tiempo a Dios. Él tiene su tiempo y Él es perfecto. Pero sus hijos no se van a perder, por mal que estén. Y si están en la droga, te los va a sacar de la droga. ¿Cuándo? Déjelo, que Él sabe cuándo. Pero toda su familia se va a salvar, pero déle el tiempo a Dios. Que nosotros hacemos lo posible que es rezar, ayunar, vigilar, de todo eso. Déjele al Señor lo otro. Y Él se encarga de todo se encarga. No es sino uno mirar la palabra de Dios y uno ve que Dios siempre ha protegido a su pueblo. Ah, que lo sacó de Egipto, que hay que abrir el mar porque ya vienen los enemigos. Entonces lo abrió
Y los enemigos fueron a pasar y los cerró y se ahogaron. Los metió a un desierto. Ah, que nosotros vivíamos mejor en Egipto, que allá teníamos comida, que allá teníamos casa, allá tal y tal cosa. Aquí no hacemos sino aguantar hambre y sed. Y mire estos calores y mire estos fríos por la noche. Entonces, listo. Maná. Estaban cansados del maná y les dijo, tranquilos, carne, codornices. ¿Que tenemos sed? Entonces de la arena brotaba, de una piedra brotaba agua. ¿Que tenemos mucho calor? Entonces una nube les tapaba el sol. ¿Que tenemos mucho frío? Entonces una nube de fuego por la noche. Ese es Dios. Ese es Dios. Y nosotros somos el pueblo escogido de Él. Nosotros somos ese Israel que ya no va caminando por el desierto, sino que vamos caminando por el desierto de la vida, pero con el mismo Dios. Y si Dios necesita que se abran las esclusas del cielo para que llueva carne sobre nosotros, lo va a hacer. Porque es el mismo Dios. Nosotros no tenemos un Dios diferente al que nos muestra la Biblia. Y es un Dios que siempre ha cuidado a su pueblo. ¿Y a qué pueblo? Un pueblo que siempre lo faltoreó. Un pueblo pecador. A un pueblo que le enseñó y le dijo, voy a nacer en tal parte y todo, en Belén de Judea, y va a ser así. ¿Y qué pasó? Lo mataron como mataron a todos los profetas que el Señor les dijo. Y sin embargo lo sigue cuidando. Y sin embargo nos sigue cuidando. Nosotros somos un pueblo faltón. A ese matrimonio, al esposo de nuestra alma, nosotros somos unos faltones con él, con Dios, que es el esposo de nuestra alma. Lo traicionamos en cada esquina. En cada esquina lo traicionamos. Pero Él es un Dios de amor, un Dios infinito, de amor, que es tan grande su amor que nosotros no lo podemos comprender porque no lo amamos a Él como Él nos ama a nosotros. Cuando tú comprendes a alguien, cuando tú lo amas. ¿Por qué amamos a nuestros hijos? ¿Por qué los comprendemos? Y porque una mamá, todo el mundo le dice, saque a ese drogadicto de la casa, saque a este, y la mamá es bregando a dejarlo y bregando a dejarlo, y inventa disculpas, inventa de todo, así el papá, así los hermanos, así los tíos, todo el mundo está en contra de ella. La mamá no, ¿por qué? Porque es el amor. Porque ama a ese hijo por encima de todo. Por encima de todo, ese es Dios. ¿Y por qué nosotros somos tan faltones? Porque no lo amamos. Porque en nuestro corazón hay otras prioridades. En la divina voluntad, ¿qué es lo que quiere? Que Él sea la primera prioridad, como dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros comprendamos ese mandamiento y lo vivamos, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Como dice en la palabra de Dios en la epístola de los Corintios. No sé si es en la primera o en la segunda. El amor todo lo cambia. El amor es servicial. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor todo lo puede. Eso nos lo dice la palabra de Dios, para que nosotros vivamos eso. La palabra de Dios nos los dice no para que nosotros leamos la palabra de Dios, sino para que leyéndola hagamos vida en esas palabras. Y esa es la divina voluntad. Esa es la divina voluntad. Por eso dice, estos escritos de Luisa nos llevan precisamente a este punto, a repetir en nosotros la misma vida de Jesús, y nos llevan porque nos hacen conocer lo que Él vivió, Jesús en su interior. En estos escritos de divina voluntad, nosotros conocemos a Dios en su interior, como en las horas de la pasión, como en los giros y todo.
el interior de Jesús, antes no lo había mostrado. En la palabra de Dios no muestra tanto ese interior de Jesús. Sí muestra muchas cosas, pero no nos muestra en la palabra de Dios, por ejemplo, lo que él vivió en cada momento de la cruz. Cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que él estaba pensando en esos momentos, eso no nos lo dice la palabra de Dios. Nosotros nos lo imaginamos, pero él sí lo cuenta en las horas de la pasión y en los escritos de Luis. Entonces conocemos ese amor, por ejemplo, Jesús, todo lo que sufrió por nosotros en las horas de la pasión. Y el Señor le dice a Luisa, a medida que ustedes se vayan metiendo en las horas de la pasión y vean todo lo que yo sufrí por nosotros, el día que tengan ustedes sufrimientos, no les va a parecer tan grande, porque van a ver todo lo que yo sufrí por ustedes. Lo que ustedes sufren es nada. Es nada a lo que él sufrió por nosotros. Entonces conocemos el interior de Jesús. Y Jesús quiere que cuando él dijo esas palabras, nosotros les digamos otras. Y eso nos lo dice ahí también en las horas. Y ahí conocemos el interior de Jesús que no se conocía. Se conocía el exterior, lo que él sufrió, lo que él ofreció, todo, pero el interior, lo que él verdaderamente quería para nosotros en los escritos de Luisa. Y nos hacen conocer cómo obraba su voluntad divina con su voluntad humana, verdadero Dios y verdadero hombre, y cómo todo en él quedaba hecho, vivido en su voluntad divina, la cual obrando junto con su voluntad humana, se hacía depositaria de todos sus actos, y como todo en él quedaba en su divina voluntad, en su divino querer, esperando que nosotros, viviendo en la divina voluntad, encontrásemos todos los actos que Jesús hizo, toda su vida, para que se haga vida nuestra, para que se haga vida de cada uno de nuestros actos. Eso es lo que quiere Dios, que todo lo que Él vivió, lo que nos dice ahí el catecismo, nosotros lo vivamos en Él. Los actos, Él vino a reparar todo lo que el hombre hizo con el pecado. ¿Reparar a quién? Al Padre. Al Padre. Eso Él vino a reparar. Y entonces Él quiere que nosotros también hagamos lo mismo. Lo que Él vivió, que nosotros lo vivamos en Él y Él lo vive en nosotros. Y ese es el acto. Yo llamo a Dios y Él hace el acto. Entonces yo le estoy diciendo, venga, haga usted el acto por mí. Yo vivo en Él. Él hace el acto y lo hace y hace que ese acto el Padre lo vea no como Él, sino como nosotros. Entonces ahí está. Lo que Él vivió, nosotros lo estamos viviendo. Y vivirlo también en Él y Él en nosotros. Entonces es el complemento perfecto. Y es que nosotros, perfecto. ¿Y quién es perfecto? El único perfecto es Dios. Es tremendo. La perfección de Dios es tremenda, tremenda. Es increíble la perfección de Dios. Y nosotros en la divina voluntad hace que nosotros lo vivamos en Él. Entonces, ¿a usted no les parece una belleza que nosotros vamos a hacer un rosario? Invoquemos la voluntad de Dios y que Él, ese rosario y todos los rosarios pasados, presentes y futuros nos valgan en un solo rosario y que ese rosario ya no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Dios. Y entonces ese rosario, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de Dios, un valor infinito, que no tiene confines, que es perfecto. Esa oración fue perfectísima, perfectísima. Esa oración se fue por el mundo entero, atravesó el pasado, el presente y el futuro en segundos lo atravesó. Con una oración perfecta que hizo Dios
por todos los humanos pasados, presentes y futuros. Y tú te ganaste esa perfección por haberlo invocado a Él. Tú, semejante pecador, yo, semejante pecador. Imagínate. Y así con las misas. Y así si le ofrezco un tinto. Y así si le ofrezco mi caminada. Así si le ofrezco mi manejada. Así si le ofrezco mi trabajo. Esas son las maravillas de la divina voluntad. Que Dios me hace perfecto a mí como Él es perfecto. Cada acto que yo hago, voy a ser más perfecto. Otro acto más perfecto, otro acto más perfecto y así, 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 así. Y cuando yo menos pienso, voy a estar sumergido totalmente en la perfección de Dios, sin darme cuenta. Porque yo no me puedo medir mi santidad. La santidad la mide Dios. Y si tú sales a trabajar en Dios, tú vas a trabajar perfectamente. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo pienses. Pero esa es la divina voluntad. La divina voluntad. Es decir, en estos escritos Jesús nos descubre su interior divino y humano para que profundicemos, para que conozcamos lo que Él vivió, para que conociéndolo lo queramos y lo podamos vivir en nosotros. Eso es. ¿Qué es? Por eso nosotros le decimos, Jesús, María, os amo, ven divina voluntad, a respirar en mi respirar, a latir en mi corazón, a ver en mis ojos, a oír en mis oídos. Queremos hacer vida en Dios. Yo ya le estoy diciendo, cuando yo le digo, ven Señor a hablar en mi voz, ya le estoy diciendo, yo no quiero hablar como Piña, yo no quiero hablar como Andrés o como Cristina o como Adriana. Yo quiero que mis palabras sean las tuyas. Ven y mira en mis ojos, ven y escucha en mis oídos, ven y late en mi corazón. Ya le estoy diciendo, oiga Señor, yo ya no quiero ser yo quiero ser tú, como eres tú, mi Padre. Perfecto, yo quiero ser así. Y esa perfección no se gana con soberbia, se gana con una oración tan sencilla diciéndole todos los días, Jesús, María, os amo, ven divina voluntad a respirar en mi respiración, a ver en mis ojos, a latir en mi corazón, a caminar en mis pasos, a orar en mis manos. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Todo este cuerpo que tú me has dado, movimiento, cabeza, tronco, extremidades, voz, todo. Yo quiero que tú lo hagas en mí. Y si tú le repites todo eso a Dios, ¿acaso Dios es sordo? Dios va a empezar a pulir tu vida y a encaminarte como Él es. Y Él es perfecto. Adán y Eva lo tenían todo. ¿Cuándo la embarraron? Cuando hicieron la voluntad de ellos. Ahora nosotros tenemos la voluntad de nosotros que nos la ha hecho embarrar toda la vida. Entonces la tenemos que anular con la ayuda de Dios y de María y de los ángeles y de los santos. Y lo vamos a hacer. Y Dios lo va a hacer poco a poco, sin que tú te des cuenta. Sin que tú te des cuenta. Y puede que la gente tampoco se dé cuenta. Porque a María nadie la notó. La santidad de María nadie la notó. Ni los mismos apóstoles, que casi ni hablaron de ella. El único que habló fue San Lucas. Pero María era lo más grande. ¿Por qué? Porque hizo todo en la voluntad de Dios. Y nunca se equivocó como se equivocaron Adán y Eva. Y dice el Señor, hija mía, la verdadera vida del alma, hecha en mi querer, no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. Es dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Y así, ¿cómo le damos la forma? Llamándolo para hacer todo. Me voy a trabajar, hago el acto para irme a trabajar con él. Me voy a divertir, lo invito también para mi diversión. Venga, Señor, tengo una fiesta, venga, participe de mi fiesta.
porque siempre tiene que participar solamente de los dolores. ¿Me voy a un paseo? Me voy a pasear con el Señor. Me voy a pasear con el Señor. Tú vas a hablar con tus hijos, los vas a aconsejar, invitas a la divina voluntad y ya no eres tú quien vas a aconsejar a los hijos, sino que es Dios. Así creas tú que estás hablando tú, no, ya es Dios porque lo invitaste. Y si invitas a Dios y hablas fuerte, es porque Dios querías que hablaras fuerte. No humillando, no con palabras oeces, no con eso, porque ahí sí no está Dios. Pero Dios cuando tuvo que hablar fuerte, habló fuerte. A los apóstoles y cuando tuvo que sacar a los del templo que estaban allá usurpando el templo, pues lo sacó a golpe caja, pero lo sacó. Y Dios en la divina voluntad cambia tu vida. ¿Cómo? Déjelo a Él. No piense usted cómo. Haga los actos. Haga todo en Dios y deje a Dios trabajar. Que usted y yo somos muy complicados y Dios tiene una tarea ahí bien difícil con nosotros. Pero si somos dóciles, vamos a terminar como María y como terminó la misma Luisa. Perfectos. Aunque no lo creamos. Y mucha gente ataca la divina voluntad. Ah, es que estos se creen perfectos. No es eso, no. No es que nosotros nos creamos perfectos. Dios nos va a hacer perfectos. ¿Cómo y cuándo? Puede ser en el momento último de nuestros últimos segundos de nuestra vida. Pero la divina voluntad es lo más grande y tenemos unas ayudas extra, que es la perfección de Dios. No es lo mismo yo pedir en un rosario por la salud de mis hijos, por las necesidades del mundo, en un rosario que no todos los rosarios pasados, presentes y futuros, y que fue el mismo Dios el que lo hizo. Yo solamente lo llamé a él y a María para que lo hiciera. Y esa oración fue perfectísima, aunque tú y yo no lo creamos, pero fue perfectísima. Yo no hice otra cosa que poner en vuelo mi querer divino, todos los actos internos y externos que hacía ponía en vuelo cada pensamiento de mi mente, el cual volando sobre cada pensamiento de criatura, hacía corona de cada inteligencia humana y llevaba ante la majestad del Padre el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de cada pensamiento creado y así mis miradas, mis palabras, mis movimientos, mis latidos, mis pasos, lo que yo les decía ahorita. Si yo le ofrezco que esos son los actos preventivos, yo ya les estoy reparando a Dios por todos los humanos pasados, presentes y futuros. Y estoy haciendo vida con Dios, quiero hacer vida con Dios. Así que mientras más conozcamos qué vivió Cristo, más queremos que lo viva en nosotros y más Él podrá vivirlo en nosotros, lo que dice el catecismo y lo que es la divina voluntad. Y para formar esta vida divina en nosotros se necesita una maternidad divina que la fecunde, la Santísima Virgen María. Mire, si Dios necesitó de la mamá, Él se hizo una mamá, necesitaba esa mamá, Dios, por eso dice, y para vivir ustedes en esto se necesita una maternidad divina. La Virgen María, Madre Divina de Jesús y Madre Divina nuestra, la cual con su misión y su oficio maternos la hará crecer y desarrollándose hasta su plenitud. Mire lo que dice, María nos va a llevar a la plenitud de la divina voluntad como ella la vivió. ¿Se acuerda como dice el rosario en latín de María? Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena.
Plena de gracia. María era plena de gracia y por eso aquí él lo confirma. Y su oficio materno nos hará crecer y desarrollarse hasta su plenitud, hasta que seamos en verdad imagen y semejanza del Verbo encarnado. María se hizo imagen y semejanza del Verbo encarnado. Ella ya conoce todos los secretos de Dios y ella es la reina de la divina voluntad y Luisa la secretaria de la divina voluntad, la hija predilecta de la divina voluntad también. Y ellas nos van a llevar a eso. Es solamente que nosotros, ¿qué? Le entreguemos nuestro corazón. ¿Cuál corazón? El que tengamos ahorita. ¿Y cuál es el corazón que tú y yo tenemos ahorita? Lleno de defectos, lleno de soberbia, lleno de mentira, lleno de pecado, lleno de ganas de cambiar. A Dios no le importa cómo tú tengas tu corazón. A Dios sabe qué le importa. Que tú hoy te decidas por Él. No importa cómo tengas el corazón. Lo puedes tener no tan mal o lo puedes tener pésimo. A Dios no le importa eso. Sino que tú le digas, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O como le dijo, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lo que le dijo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. O lo que le dijo la Santísima Virgen María, después de que le dijeron que era Madre de Dios. ¿Y qué fue lo que repitió ella en el momento? He aquí la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No dijo, uy, yo soy la Madre de Dios, la más grande de todas. ¿Quién va a ser la Madre de Dios? Yo solamente, uy, yo soy la non plus ultra, la mujer más grande de toda la historia del universo. Ahora sí. No. Dijo, he aquí la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No hágase en mí según mi palabra, sino según tu palabra. Siendo madre de Dios, siendo esposa de Dios, se volvió esclava. Esclava. Y es lo que nosotros tenemos que imitar. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. He aquí la humilde esclava del Señor. Entonces nosotros le tenemos el humilde esclavo del Señor. Y deja que Dios actúe en ti. Y Dios va a empezar a cambiar tu vida. Si tú le abres el corazón, no importa cómo tú lo tengas, te lo va a cambiar. Que puede que duela en algunas cosas, sí, sí, como decía Andrés, es que el mundo hay veces sí duele, pero después te vas a maravillar y vas a decir, qué belleza es esto. Cuando tú empieces a ver los frutos de Dios, porque los frutos de Dios se ven, los frutos de Dios se ven. Él no deja que todo sea solamente cruz y cruz y cruz y cruz y cruz y cruz y más cruz y más cruz. No, los frutos de Dios se ven y se ven harto. Pero déjalo a Él. Déjale el tiempo de tu conversión. Déjale el tiempo de la conversión de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia. Que Él mejore tu trabajo, que Él mejore tus finanzas, que Él mejore todo. Él lo hace. Pero dale el tiempo. Y si ahorita tienes la cruz, es porque esa cruz te va a sacar adelante. Sin cruz no salimos adelante. Y la cruz pule, la cruz perfecciona, la cruz educa, educa. Pedro le dijo, no, Señor, no hagas eso. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque le está diciendo que no fuera a cumplir con los designios, que no fuera a subir ni al Calvario ni nada de eso. Le dijo, apártate de mí, Satanás.
Confiemos en Dios. No importa cómo estamos viendo este mundo, porque Dios debajo de esto está formando la divina voluntad. Y el mundo parece que está zozobrando, que está ganando Satanás, pero antes lo está perdiendo, porque ya salió la divina voluntad, ya la divina voluntad está entre nosotros, la podemos vivir. Ya no es una cosa para el futuro, no, ya está entre nosotros. Y tenemos todas las armas para vencer a Satanás. Y lo vamos a vencer. Él cree que está ganando, pero los hijos de la divina van a salir. Y cuando salgan a la luz, porque no se ven, Satanás va a estar reventado completamente. Entonces, tranquilos, que no importa el mundo como esté, Dios nos va a proteger. ¿Qué viene lo que viene? ¿Qué importa? Es que anuncian terremotos, maremotos, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Tranquilos. No protegió pues a una familia y a unos monjes en Hiroshima, en Nagasaki, en Hiroshima, con las bombas atómicas. Y cayó la bomba y destruyó todo, menos a estos monjes que estaban orando en su convento del Rosario y a una familia también que en esos momentos estaba rezando el Rosario. Una bomba atómica en la ciudad y pasó por encima y no les pasó nada. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces no importa lo que vaya a venir, Dios nos va a proteger. ¿Cómo? No se preocupe de eso. Que vienen terremotos, maremotos, no, usted no se preocupe de eso, que no le va a pasar nada. Dios los va a proteger. Que viene una hambruna, que viene una cosa, tranquila, no le va a pasar nada. En la divina voluntad, hasta la Eucaristía de nosotros, al final va a ser nuestro verdadero alimento. Como lo hizo Luisa, que siempre se alimentó de la Eucaristía. 64 años alimentándose de la Eucaristía. Ningún alimento más. Entonces, si en los últimos tiempos no hay comida, pues nos vamos a alimentar de la Eucaristía y tiempo completo y no vamos a aguantar hambre. Entonces, tranquilos. Dios nos va a proteger a nosotros y a nuestras familias. Que se preocupen aquellos que no estén con Dios. A eso sí les va a ir muy mal. Por ello sí tenemos que rezar para que se conviertan muchos. Porque eso sí, mejor dicho, va a ser bien difícil para ellos. Van a tener 3 años y medio muy buenos, pero los últimos 3 años y medio la van a pasar terrible, terrible, sin esperanza de nada, porque ya no se pueden ni convertir. No se pueden ni convertir. Entonces, tranquilos, porque Dios nos va a ayudar. No se preocupe de la enfermedad de su hijo, de la conversión de su hijo, de su esposo. Oremos y confiemos en Dios. Oremos y confiemos en Dios. Él nos ayuda en todo. En todo nos ayuda. Pero confiemos en Él. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, Piña. Todo muy clarito y gracias por esa reseña y explicarnos nuevamente acerca de la divina voluntad. La verdad es que a veces nos hace falta como ese refresh y volver como a retomar. Bueno, vamos a hacer una oración de 5 minutos. Yo les voy a pedir que
Nos concentremos 5 minutos en Dios. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Y vamos a llamarlo. Ya sabemos cómo llamarlo. Jesús, María, os amo. Ven, divina voluntad. A orar en esta oración y te ofrecemos, Señor, todas las oraciones pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, en la divina voluntad estamos completamente en tu presencia, porque en estos momentos está el cielo con nosotros. Todo el cielo está con nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la mamá, los ángeles y los santos. Señor, hoy queremos renunciar a nuestra voluntad. Pero eso tiene que ser personal, eso no lo podemos hacer nosotros por todos, no. Es como el credo es personal. ¿Creemos en un solo Dios? No, creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces entrégale tu voluntad. Eso sí, entrégala de tus hijos, la de los tuyos y entreguemos la del mundo. Pero vamos a entregar nuestra voluntad. Y vamos a decirle a Dios que nosotros con temor, porque nos da miedo, ¿sí? Renunciamos a nuestra voluntad y que Él nos dé la suya. Nos dé la de la mamá también, la del Padre, la del Espíritu Santo, que a través de sus ángeles y de sus santos nos ayuden para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Señor, lo hacemos con miedo, porque nos da miedo. Pero ¿cómo no vamos a confiar en ti? Tú que nos creaste y nos diste a María por mamá y reina. Confiamos totalmente en ti. En este cambio, Señor, tú vas a perder, porque nosotros vamos a recibir tu voluntad noble y perfecta, y tú vas a recibir la de nosotros, pecadora y mala, pero precisamente para que nos la cambies, para que tú, María, nos hagas esa voluntad como la hiciste tú. Gracias, Señor, por este momento. Bendice a este grupo, bendice a cada persona, bendice a sus familias, llénalos de tu amor, llénalos de tu gracia, llena a todas estas familias de tus milagros, Señor. Todos nosotros necesitamos milagros en nuestras familias, o un milagro económico, o un milagro de conversión, o un milagro de liberación. Necesitamos de ti, Señor, y tú eres el que hace los milagros. Ven, ayúdanos. Ven, Señor, y ayuda al mundo. A tantas personas, tantas catástrofes, tantas cosas que hay por el mundo, Señor. Y la gente necesita. Yo te pido por todos los países comunistas del mundo para que tú los cambies pronto. Te pido por Venezuela para que lo cambies, por Nicaragua. Y yo te pido para que en Colombia nunca vaya a reinar el comunismo. Haz un milagro, Señor, que necesitamos un milagro tuyo. Colombia está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, a ti. No permitas que reine el comunismo, Señor. Llénanos de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón y de tu sanación. Amén, amén, amén. Que la Virgen y el Señor me los acompañen. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere.